Somos el Ministerio Palabras del Maestro, trayéndoles a ustedes el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que siempre abunde la paz y el favor de Dios en cada uno. Esta segunda frase dice que Dios está en control, pero también tiene que ver con otra que dice que Dios es soberano. Y hay otra todavía que usa más la gente mayor, ya que tiene que ver con una canción que salió hace como 50 años, una canción, un corito, que es que ninguna hoja cae sin el poder de Dios. Y lo tomaron como un estribillo, como una verdad espiritual, como una doctrina, casi, pero que no es correcto. Entonces, Dios está en control, es soberano y nada pasa sin el poder de Dios. No es cierto. Si bien es cierto, Dios es soberano. No podemos decir que no es soberano, claro que es soberano, pero Él no controla todo porque sea soberano. Porque soberano significa que ejerce o posee la autoridad suprema o independiente. ¿Ok? Eso es cierto. También significa muy grande, elevado o extraordinario. Eso también es cierto. Y también significa monarca, por decir rey, gobernante, también es cierto. Pero la religión apareció diciendo que soberano significa que controla todo y que nada puede suceder sin su permiso y que Él hace al fin y al cabo lo que Él quiere, muy a pesar de lo que ha dicho en su palabra. Y esto para mí es una herejía, porque si Dios dice en su palabra algo que después se va a arrepentir o después va a cambiar, no es correcto decir que Dios es soberano, porque no es posible. Es una teología cómoda, porque si sucede algo es que Dios quiso, si no sucede algo, Dios no quiso. Pero esto pone fuera al enemigo, al diablo, y pone también a un lado la voluntad humana o lo que hemos llamado libre albedrío. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña, porque le estamos echando la culpa a Dios de todo. Si sucede o no sucede, si es bueno o si es malo, le estamos echando la culpa a Dios de todo. Y quiero decirle, hermano que me escucha, hermana que me escucha, quiero decirle que Dios no es el culpable de todo lo que la gente dice, porque Dios no es el culpable. Están dejando por fuera con esta doctrina al verdadero culpable. Y bueno, digamos que verdaderos culpables, porque no es solamente uno. Por ejemplo, cuando alguien muere, dicen que es el tiempo de Dios. Así sea un niño, así sea un joven que se accidenta y que se accidenta tal vez por causa de drogas, de alcohol. Entonces estamos diciendo que Dios tiene que ver con ese tiempo y no estamos responsabilizando al verdadero culpable. Por ejemplo, si un joven decide meterse en drogas, subirse a una moto y conducir como loco, ¿cómo vamos a decir que era el tiempo de Dios para ese joven? ¿O cómo podemos decir que como un niño nació muerto o murió en el vientre de su mamá o hubo una pérdida para la señora, es que Dios lo quería librar de algo, entonces mejor se lo llevó antes? Por el amor de Dios, estamos echándole la culpa a Dios de todo. Y le cuento, la gente muere todo el tiempo sin que sea la voluntad de Dios. La gente muere todo el tiempo, porque tiene que ser voluntad de Dios. Y ahora le voy a leer unos versículos para probarle que no es cierto, pero quería también decirles que nosotros trajimos la muerte. Nosotros, al comer del árbol prohibido, que ya estaba dicho que moriríamos, trajimos envejecimiento, deterioro, enfermedad, dolor. Dios no controla eso, nosotros lo decidimos. En Adán, obvio, pero ahí estábamos en Adán todos. Si Dios fuera una persona de carne y hueso, y si fuera culpable por todo lo que lo culpan,
lo arrestarían, lo enjuiciarían y ejecutarían, ¿cierto? O sea, sería el peor de los peores. Por eso es que mucha gente con esta doctrina están odiando a Dios. Y Él no es el responsable ni es el culpable. Jamás va a ser Dios un bebé deforme, si no estaría el cielo lleno de bebés deformes, ¿cierto? Jamás Dios va a mandar un huracán para matar a la gente. Pero eso tiene que ver con otra doctrina de que Dios anda castigando a la gente, que también vamos a ver. Eso no concuerda con el amor de Dios. O es amor o no es amor. Y que no me diga nadie, como me dijo un pastor en mi juventud, el amor de Dios no es absoluto, es relativo. Entonces, cualquier persona podría dejar de creer en Dios porque, bueno, a veces ama y a veces no. Esto es herejía. Esto es total herejía. Si Él controla todo, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué renovar la mente? ¿Para qué tomar medicina? De por sí, si me voy a morir, me muero. ¿Qué importa? ¿Y para qué voy a orar por ese? Si de por sí, si Dios decide salvarlo, perfecto. Y si no decide, ¿para qué voy a perder tiempo orando? Y es muy triste creer en un Dios así. Como yo le digo a la gente, ese no es mi Dios. Será el suyo porque el mío no es. El mío, el que me muestra la palabra de Dios, es otro. Pero el problema también es que nada es automático, todo es por fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Por eso estas frases son de pura ignorancia, por falta de estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:14. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, en mayúscula, también se hizo de carne y sangre, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Dice que tenía el poder sobre la muerte. Ven, no es Dios el que anda matando. Más bien Jesús se tuvo que ser humano para poder quitarle ese poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo el poder, incluso para levantar muertos y para sanar enfermos. Y no es una doctrina de aquel tiempo donde Jesús estaba presente, sino que precisamente nos dejó el Espíritu Santo para que sigamos haciendo su obra. Si no podemos creer eso, entonces todo el evangelio se viene abajo. ¿Para qué Dios enseñó tantas cosas? ¿Y para qué Jesús anduvo haciendo tantas cosas? ¿Para dejar discípulos haciendo qué? Haciendo nada. Porque si no creemos que Dios de verdad quiere sanar y quiere levantar muertos y quiere que la gente, cuando cumpla su propósito, quiera descansar y Él pueda recibirlo en sus brazos, entonces no estamos creyendo nada. Qué torta, porque mucha gente, conozco una vez evangelizando un joven, me dijo eso, ¿para qué? Si Dios va a hacer lo que quiere. Qué lástima, porque seguramente vio a sus padres o a alguien, no sé, algún maestro, diciéndole, todo es que Dios lo tiene así. Ya es su voluntad. Pero es muy triste esa doctrina porque deja a un lado el poder de Dios y el amor de Dios. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Bueno, vean qué lindo, dice que puede lograr, Él puede, claro que sí, puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder. Todo el mundo está de acuerdo con eso. El problema son las últimas 4 palabras, que actúa en nosotros. Como nosotros no estamos oyendo y estudiando la palabra de Dios, hay demasiada incredulidad en nosotros. La fe no ha venido a nuestra mente de la manera como podría venir.
Preferimos estar escuchando las noticias de todas las malas noticias del cambio climático. Creo que es más amarillismo lo que hay noticias que otra cosa. Que aquella enfermedad que viene, que aquella plaga, todo lo que usted pueda escuchar. Y terminamos creyendo lo que dicen las noticias en vez de buscar la palabra para ver qué es lo que dice Dios. Por eso dice que actúa en nosotros. Es que ese poder no puede actuar en este mundo solo. Para eso estamos los hijos de Dios, para que Él actúe por nosotros. Pero generalmente cuando no hay respuesta a alguna oración que hemos hecho, entonces Dios es soberano. Dios sabe por qué. Y nunca se nos ocurre culparnos a nosotros. Preferimos culpar a Dios y no decir, la verdad es que yo no estoy creyendo. Yo estaba orando, pero la verdad es que yo no estoy creyendo. Yo estaba orando, pero la verdad es que yo lo veía muerto, lo veía enterrado. O sea, ni siquiera en mi mente lo pude pensar bien, lo pude ver bien. Y eso es parte de la fe, pensar bien desde su mente. Porque la mente es la que lo lleva a uno a otro lugar. Desde la mente vamos con la fe a ver milagros. Pero si ni siquiera lo pensamos, realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios, siendo nosotros canales del poder de Dios. Yo me propuse hacer un canal. Yo me propuse a no estar escuchando tantas malas noticias que se escuchan. Sin embargo, siempre le llegan a uno, obvio, y me critican. Me pueden criticar lo que sea, pero la verdad es que yo quiero estar en otro nivel. Creo que si Jesús hubiera andado en este tiempo, hubiera estado aquí en carne y hueso, creo que no hubiera estado escuchando las noticias. Creo que Él estaría con la gente, creo que Él estaría enseñando, creo que Él seguiría sanando enfermos y levantando muertos. Y no estaría diciendo es la voluntad de Dios o Dios es soberano. Porque para terminar, recuerden aquel caso de Marcos 9, cuando los discípulos no pudieron sanar a aquel muchacho, el hijo de un señor que lo trajo y era cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Jesús no llegó y les dijo, es que no es la voluntad de Dios. No, es que como Dios es soberano, seguro en este caso no debe ser sano ese muchacho. Por el amor de Dios. Él, ¿qué hizo? Volverse a los discípulos y decirle, gente tan incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cómo es posible que he estado con ustedes tanto tiempo y ustedes siguen pensando así de mal? Eso lo agregué yo, ¿verdad? Pero más o menos, eso es para mí lo que estaba diciendo. Porque nosotros no podemos ver a un enfermo retorciéndose y como ese muchacho echando espuma por la boca y seguir creyendo que Dios lo sanó en la cruz del Calvario. Cuando dijo, por su llaga fuimos sanados. Es que para nuestra mente es imposible, pero para la mente de Cristo no era imposible, porque Él sabía en quién tenía que creer. No en ese momento, en la enfermedad y en todo lo que se estaba viendo, sino seguir creyendo en que Dios ya lo había sanado. Porque Él sanaba antes de haber pagado en la cruz. Imagínense, era como el crédito la sanidad. Él sanaba antes de haber muerto en la cruz. Ahora, nosotros que ya tenemos esa certeza de que Jesús llevó por su llaga todas las enfermedades, ¿qué nos pasa? No podemos seguirle echando la culpa a Dios de algo que somos nosotros, los mismos seres humanos, los que tenemos el problema. Y bueno, qué pena. Bendiciones.